Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos vean en este programa de ¿Qué paz es posible? Qué bueno que están con nosotros, porque pues esta vez tenemos un gran invitado, que es Irán Valdés, que ahorita mismo lo voy a presentar, porque como ustedes saben, este programa tiene que ver precisamente con el impulso, con toda la promoción que tiene que ver con la cultura de paz, con la construcción de paz, para que todos y todas vayamos entendiendo de qué se trata, cuáles son los mecanismos que se mueven al interior de los procesos de paz. Entonces, bueno, pues esta vez nos acompaña justo Irán Valdés, eh, que pues es una figura en la promoción de paz a nivel nacional e internacional. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, es maestro en educación para la paz, cuenta con una trayectoria de 26 años, sí son 26 años, ¿verdad, Irán? Más o Treinta y menos. dos ya, 32. 32, no inventes, como activista social y promotor de paz en México. Y pues él es el único mexicano con reconocimiento en el exterior por su trabajo en política pública de cultura de paz. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Además es presidente y fundador de Comnapaz México, que pues es una red, es un organismo ciudadano bastante grande que justo agrupa a más de 500 organizaciones de paz en este país. Y su trabajo ha trascendido, pues ha trascendido, porque además ha sido promotor de la Declaración y Programa de la Acción para una Cultura de Paz, eso fue en 1999 en la ONU, y actualmente impulsa la reforma integral de cultura de paz en el Congreso mexicano. Su trayectoria además está respaldada por el apoyo y el reconocimiento de líderes mundiales en esta materia, incluyendo el profesor Federico Mayor Zaragoza, que es exdirector general de la UNESCO, el doctor Johan Galtung, que me hubiera fascinado conocerlo, que era el director de Trascend International y fundador de los Estudios para la Paz, que además fue justamente el que propuso el triángulo de las violencias que a todo mundo, no hay constructor de paz que no lo consulte a él, ¿no? El doctor David Adams, coordinador de la cultura de Culture of Peace News Network, y es promotor de la Declaración de la ONU sobre la cultura de paz, y la doctora Alicia Rodríguez, que es presidenta de la Bandera de la Paz, pues que es a nivel Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues te doy la bienvenida, Irán. Es un gusto y un honor que estés aquí con nosotros, ¿no? Gracias por tu tiempo y por haberte hecho un cachito, porque sé que siempre estás apuradísimo, ¿no? No, 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 no. Nada de eso. No, muchas gracias, Adela. Sobre todo, pues, esta oportunidad de oro de siempre de intercambiar, de exponer todos tus temas de paz, porque siempre se aprende. Siempre se aprende cuando uno trabaja la paz, siempre hay cosas nuevas. Y bueno, ha sido una tesis, ha sido una misión de vida. Efectivamente son 32 años, pero yo creo que calculo cerca de 35 cuando iniciamos. La verdad es que fue circunstancial este tema porque traíamos una idea de crear otro tipo de proyectos cuando éramos líderes juveniles a nivel nacional, que me toca dirigir una organización. Y la verdad es que fue algo que nos cambió la vida cuando en 1 de enero del 1994 surge un movimiento armado en Chiapas, que fue el Ujú. ZLN, que creo que a todos nos dejó pasmados este tema. Nosotros éramos estudiantes de preparatoria, algunos llevamos a la carrera de Derecho en su mayoría, y el debate era ese. El debate en las aulas era que si la violencia era el mejor camino para hacer un cambio democrático en nuestra nación. Y nosotros, sin querer, ahí nace nuestro espíritu de constructores de paz, cuando argumentábamos que no era el camino, que no habíamos salido de una revolución mexicana en poco tiempo y que no queríamos regresar a que era un retroceso la violencia en nuestro país. Y ahí es como surge esta tesis de que nos toca organizar un evento para agosto del 94. Lo decimos hacer en Puerto Vallarta y abrimos un evento nacional donde involucramos a jóvenes de diferentes ideologías, diferentes propuestas, donde habláramos de la cultura de paz. Y así fue cuando hicimos el primer encuentro nacional de jóvenes por la paz en 1994. Y se une otra tesis ahí que también nos dejó fríos a todos cuando asesinan a un candidato a la presidencia de la República, que fue Luis Donaldo Colosio. Y bueno, fue 94 un parteaguas para nosotros,
de entender que necesitamos hablar de paz en nuestro país. Viene después una situación ahí difícil cuando el EZLN empieza a crecer, estos problemas en Chiapas, pues sabíamos que había otros grupos subversivos como el EPR en Oaxaca y en Guerrero, donde ya esto estaba creciendo. Claro, la tesis de la situación de la Liga 23 de septiembre, lo que pasó en el 68 con los estudiantes en la UNAM, que también hasta la fecha nos ha dejado fríos. Situaciones que nos llevaron a entender que México tiene que ser un país constructor de paz, sabiendo que nuestro país es un país que defiende la no intervención, un país pacifista, y bueno, pues teníamos que actuar ahora en lo interno, una política pública que nos llevara a construir la paz desde la educación. Y bueno, desde hasta la fecha lo decimos, no podemos ser candil de la calle, oscuridad de nuestra casa. México está pasando una situación difícil de violencia, Ujú. las estadísticas siguen creciendo y bueno, nos preocupa y ocupa al mismo tiempo, ¿no? Y en esa época, ¿cómo surge esta idea? Es cuando el presidente de la República, regresando al tema de Chiapas, manda un comisionado para la paz, que fue Camacho Solís, y ahí nos dimos cuenta que ese comisionado de paz no debería desaparecer, que tenía que tener una estructura gubernamental, porque los conflictos sociales ya se estaban dando cada vez más fuerte. Y ahí es donde nace la tesis de crear una comisión de paz en nuestro país. Después, el Poder Legislativo atinadamente nombra, hace la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, y ahí nos dimos cuenta que los estudios de paz en México, pues prácticamente tenían que tener más fuerza, y ahí es donde nace toda la tesis de crear una ley federal de paz, donde necesitábamos crear una comisión de paz para que eso tuviera más fuerza. Y bueno, ha sido nuestra bandera. Desde entonces hemos construido esta iniciativa de ley que la empezamos en 1997 y logramos después de tantos años en 2010 presentarla en la Cámara de Diputados. Así es como surge la primera etapa de este movimiento nacional de paz, Ujú. primero como Jóvenes por la Paz, después como Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz y ahora como Comisión Nacional para la Cultura de Paz como organismo ciudadano. Cuando pasamos a la segunda etapa, ya como Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz, fue precisamente aquel año, en 2006, cuando se inicia la Guerra del Lodo. La Guerra del Lodo fue entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador cuando eran presidentes, cada quien de sus propios partidos políticos, y empieza un lenguaje de descalificativos, de violencia verbal. En la televisión era una violencia excesiva, y después cuando ellos logran ser candidatos a la presidencia de México, pues nos dimos cuenta que esto fue algo exagerado. Fue algo que era muy triste, uno como estudiante prender la televisión y saber que en México teníamos que enfrentarnos porque hay dos ideologías diferentes en nuestro país, izquierda, derecha, y teníamos que darnos con todo y que era la única forma de construir. Y la verdad es que no, ahí entendimos que los estudios de paz nos abren la mente de entender que no son los únicos caminos para construir y buscar desarrollo, que no podemos enfrascarnos a ideologías cuando hoy el mundo nos necesita a todos, a todas, donde pensemos diferente, donde entendamos la importancia de la pluralidad, de la importancia de tendernos la mano, de la importancia de una educación solidaria, enfocada a la paz. Y ahí precisamente propusimos un desplegado donde sale en la jornada, donde proponíamos un alto al lenguaje violento político y donde ya proponíamos esta comisión de paz. Así es que en 2010 logramos que un legislador presentara esta iniciativa hecha por ciudadanos mexicanos, mexicanas, donde se presenta por fin esta iniciativa de ley para crear la comisión de paz, Ujú. donde nos fue negada por Felipe Calderón. No era ni el 1% que estábamos pidiendo para crear una comisión de paz en México, no sabían cómo dictaminar una iniciativa de esta naturaleza. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados nos había otorgado 190 millones de pesos para el arranque, y bueno, nos niegan esta iniciativa, ¿no? Es una iniciativa de paz donde sabemos que Calderón iba a aprobar algo así porque le había declarado la guerra al narcotráfico, donde había propuesto una paz negativa, como bien lo dices, en lo que nos propuso Johan Galtung. Y bueno, ahora seguimos con la misma tesis. Son cerca de 33 iniciativas de ley, ya se aprobaron tres en Cámara de Diputados, una importante, la reforma al artículo tercero constitucional,
Y bueno, todavía estamos esperando se apruebe la Comisión de Paz y una ley federal de cultura de paz, entre otras. Y bueno, así es como prácticamente llegamos a una tercera etapa donde nos niega el gobierno federal esta iniciativa, pero cuando nos dimos cuenta ya teníamos cerca de 80 organizaciones en todo el país. Hoy somos más de 500 a nivel nacional, donde nos hemos sumado para proponer esta reforma integral de cultura de paz en la Cámara de Diputados. Creemos que crear un andamiaje constitucional entre ley y reglamentos que nos lleven a traer la paz, claro que lo creemos. Creemos que México tiene que traer un proceso de paz y el tema jurídico es fundamental. Así es que hago un resumen de estos 30 años, de estas tres etapas de Comnapaz, esta iniciativa que la tuvo en sus manos el doctor Johan Galtung, que en un foro en la Cámara de Diputados que está en YouTube, por si quieren verlo, dice que está ante una iniciativa de gran relevancia en los estudios de paz en el mundo, la compara con otras iniciativas y ahí pues obviamente el espíritu de trabajar la paz no cesó, al contrario, porque el compromiso de Johan Galton de seguir trabajando y sus palabras pues ha hecho que seamos más fuertes en decir que vamos por el camino correcto y hoy por hoy pues obviamente tenemos este respaldo internacional de muchas organizaciones y este trabajo en la ciudadanía, como Comnapaz, se ha replicado ya en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en Honduras. Y eso nos da mucho gusto. Otros países están abriendo la puerta, como Perú, como Bolivia. Y eso es la importancia de que América Latina tenemos problemas muy similares y es necesario crear políticas públicas de paz. Es necesario un despertar en América a favor de la paz. Creo que somos un continente maravilloso, igual que nuestro país, con una cultura ancestral de cooperación, de apoyo, de que la paz también se ha hablado en América, no nomás en Europa, en Grecia, cuando se habla de la iranología, que es la ciencia que estudia la paz, sino también en México y América podemos aportar mucho. Y hoy más que nunca creo que estas iniciativas van a tener gran fuerza. Esperemos que antes de diciembre se presenten las 30 iniciativas de cultura de paz, Adelante. Oye, pues muchas gracias por la respuesta y por el resumen. Aunque se oye amplio, es un resumen sobre todo considerando todo lo que ha pasado en todos estos años. Nada más una duda. Comnapaz tiene 30 años, ¿verdad? ¿O Bueno, cuántos sí, años? tenemos 30 años trabajando, pero con La Paz, como ya la tercera etapa, tenemos desde el 2012 a la fecha. Ah, desde el 2012 a la fecha. Ahora, de todo lo que dices, a mí me surgen varias preguntas. Uno es, tengo la inquietud de saber cómo, desde tu experiencia, porque además también has estado como muy vinculado justo con todo, con Galtung, ¿no? Bueno, pues es como el precursor de la paz positiva. ¿Qué te ha dejado también el haberlo conocido? ¿Cómo se transformó tu idea de la paz? Y también, pues, porque has estado vinculado con la Universidad de Gandhi o algo así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en todos estos años en donde justamente han hecho política pública, esto de que la paz, pues, no puede ser posible sin justicia. ¿Tú cómo ves cómo se va acomodando esto de la paz positiva en esta experiencia que tú has tenido? O sea, ¿cómo ves cuáles son los obstáculos, cuáles son también los medios a través de los cuales también van permeando también para quitar todas estas cosas de instigación, como decías, ¿no? Las malas palabras y que todo el mundo se pelee y que se generen una nueva relación humana, digamos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos términos? Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de cultura de paz y de una propuesta, creo, una comisión, pues obviamente era como predicar en el desierto, ¿no? Ujú. Nos sentíamos realmente aislados, solos, y cuando logramos tener ya la convocatoria para crear la Comisión Nacional de Cultura de Paz como organismo ciudadano, pues nos dimos cuenta que había otras organizaciones que estaban trabajando lo mismo y eso fue muy alentador porque nos dimos fuerza, nos dimos aliento, nos dimos ese abrazo de paz, decir, no estamos solos, creo que vamos por el camino correcto. Cuando hablamos de cultura de paz, nuestros propios gobernantes o los maestros no entendían de qué se trataba, estoy hablando hace 15 años, hoy ya se comprende un poco más el tema, pero todavía nos falta mucho en ese sentido y el estar organizando foros, congresos, conferencias, nos dimos cuenta que fuimos sumando como una bola de nieve. Cuando volteamos para atrás, pues nos habíamos ya generado a muchos líderes internacionales, a muchas universidades, muchos educadores de paz. Y eso fue maravilloso porque eso nos dio el aliento también
a estudiar una maestría en estudios de paz, en mi caso, en mi ejemplo, y esto nos ayudó a crear una red ya a nivel nacional, ¿no? Obviamente, encontrarnos con Johan Galton pues fue algo maravilloso porque pues son de esos seres únicos que cualquier palabra que ellos opinen o digan es una cátedra, ¿no? Es leer un libro en poco tiempo. En sus comentarios era una situación donde era una felicidad escuchar a alguien experto en temas de paz, donde prácticamente son los faros, son los faros de luz en una sociedad convulsionada de violencia, donde nos dimos cuenta que ese es el camino que tenemos que hacer en México. Hace rato tú mencionabas cómo vemos esta situación todavía muy, muy difícil. Creo que ya los gobiernos ya aprueban el tema de cultura de paz, pero lo están aprobando o lo están mencionando únicamente como ese eslogan, como una propuesta vaga, como una idea nada más, como es como ponerle al betún prácticamente por arriba al pastel. Y no han entendido que hablar de paz es hablar de seguridad y paz. No han entendido que aplicar estas políticas públicas de paz nos pueden ayudar a revertir más rápidamente esta situación de violencia. Y bueno, hoy ya se reconoce, Adela, hace 15 años no, hoy ya estamos en un segundo nivel. Entrar a un tercer nivel es entender lo que es un proceso de paz. Y hoy como la paz trae ese proyecto de cómo hacer entender a los gobiernos, a las universidades, con los mismos activistas, con la ciudadanía, cuál es el proceso de paz que necesita México, no como el que pasó en Colombia, que era hablar y dialogar con las FARC, ¿no? Con el grupo armado. No es cómo aplicar políticas públicas de paz, cómo como universidades pueden incidir en el tema de paz, cómo los empresarios pueden incidir, cómo la paz necesita presupuesto para poder trabajar, cómo podemos transformar nuestras comunidades de violencia a favor de la paz, pero tiene que ser un proyecto integral donde estén todos los sectores de la sociedad, donde realmente digamos cuál va a ser mi papel como ciudadano, como maestro, como activista, como universidad y como gobierno. Hay que dar responsabilidades y estas responsabilidades tienen que venir acordes a reglamentos y a programas que nos ayuden a entender, porque hoy, ¿qué está pasando? Cada universidad, cada escuela, cada región a nivel nacional que sufre violencia, ellos crean sus propios proyectos de paz. A lo mejor a algunos no les dicen paz. Entonces necesitamos una coordinación, necesitamos intercambiar ideas, proyectos, conocer realmente las violencias en todas nuestras zonas, porque todas las violencias pues son diferentes. No podemos hablar únicamente de la violencia del narcotráfico o de la violencia estructural. Hay diferentes violencias que están visibles, palpables, donde tenemos que tener manuales, programas, proyectos, donde seamos una cultura de solidaridad, de unidad. Y yo pongo como ejemplo, Adela, cuando surge una inundación, un temblor, en nuestras regiones, en nuestras ciudades. Nos ayudamos y nos cooperamos entre todo a nivel nacional y tenemos una coordinación maravillosa de cómo apoyar a nuestros hermanos mexicanos y mexicanas. Es exactamente lo mismo lo que queremos hacer con el tema de crear políticas públicas de paz. Estamos ante una emergencia nacional y no podemos dejar la responsabilidad a los gobiernos federales porque cada 6 años nos cambian para los planes de prevención de violencia. Tenemos que tener programas de mediano y largo plazo. Por eso la importancia de una ley federal de cultura de paz, una ley general. Y en Claro. este sentido es lo que queremos. Esa solidaridad que nos distingue como mexicanos, como país, lo apliquemos también a esas zonas de violencia donde los niños viven con miedo, las familias viven en situaciones difíciles, los secuestros, este tema de que los jóvenes se involucran a corta edad ya con los grupos delictivos. Entonces es una situación donde nos necesitamos todos. Tenemos que hacer a un lado los colores partidistas, tenemos que hacer a un lado estas situaciones que han sido obstáculo y entender que desde el gobierno de Calderón, con Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador, se han gastado un billón y medio de pesos para contrarrestar la delincuencia y no salimos del hoyo. La paz necesita ese recurso. Está bien hacer un trabajo de paz punitiva, de trabajo de justicia punitiva, por supuesto, de paz negativa, pero tiene que ir a la par una estrategia de paz positiva, un Claro. trabajo preventivo, donde la paz necesita recurso. Necesitamos crear políticas públicas de paz integrales que nos involucren a solidarizarnos
y precisamente cambiar esta cultura, este chip de violencia que estamos viviendo. Y esas son cerca de 30 iniciativas. Voy a mencionar una de las más relevantes para mí, es que todos los jóvenes tienen que hacer el servicio a la paz. Mm. Tenemos Claro, que en lugar del involucrar a la Guardia servicio militar, Nacional, en lugar del servicio militar, que se haga el servicio a la paz. y la Guardia Nacional tiene que capacitarte en temas de paz, y donde no hace algo forzoso, por supuesto, pero donde es importante crear líderes jóvenes de paz. Claro. Y bueno, esa es una de las iniciativas, junto con 30 iniciativas que han sido estudiadas durante años, observadas por organismos internacionales, y este año se presentan en la Cámara de Diputados de las 30 iniciativas, 3 ya aprobadas. No es posible que en México estemos aprobando cada 6 años una iniciativa de paz. Claro, claro. Y volver a empezar, ¿no? Pero, a ver, a mí me da mucha curiosidad. Tú que has trabajado tanto por estas redes, porque son redes muy importantes, ¿no? En Comnapaz, con tantas ideologías, tantas creencias, ¿cómo se unifica la conciencia para crear una red lo suficientemente fortalecida y poder trabajar por un mismo fin? ¿Cómo has logrado hacer eso? Mira, el tema es que Johan Galto lo mencionaba. Ante un estado convulsionado necesitamos inyectar la medicina, que es la educación para la paz. Ujú, Y hablando en este contexto de salud de un cuerpo humano que es el país, una sociedad, es lo mismo que está pasando. Nosotros somos como células constructoras de paz que buscamos estos puentes, ¿no? ujú, Y ha sido una sinergia interesante porque yo invito a un conferencista, pero ese conferencista también está trabajando en su sociedad o en su ciudad, y él invita a alguien más y hacemos sinergia, conectamos. Entonces ha sido como un trabajo de células a favor de la paz, ujú. donde nos hemos unido muchísimas gente a nivel nacional. Claro, la condición humana pues es parte de, a veces te encuentras con personas con ciertos comportamientos, actitudes de ego, de situaciones, pues que lo vivimos como humanidad, que no nos hablan de la envidia, del ego, de cómo trabajar el ego en las escuelas, todo esto, y nos enfrentamos con situaciones normales, como es la condición humana, pero sin embargo nos hemos identificado con grandes líderes de paz que son transparentes, que buscan la unidad, que buscan el diálogo. Y eso es lo que ha hecho fuerte a Comnapaz durante 30 años. Iniciamos hace 30 años y de ellos a muchos todavía siguen de pie, y hemos convertido pilares de líderes ciudadanos que no fácilmente se enganchan en el cisma, en el chisme, en el problema, sino realmente como constructores de paz buscamos soluciones creativas dentro de nuestra organización principalmente, y luego qué propuestas vamos a dar. Entonces, en ese sentido, alguien invita a alguien, ese alguien invita a otros dos más, estos cinco, y nos vamos uniendo, nos vamos uniendo, nos vamos uniendo, y hoy pues somos una red impresionante en todo el país, Sí, sí, donde, donde hay grandes expertos, donde nos reconocemos, donde entendemos que no es una sola persona, sino el concepto de la paz es la unidad, y todos somos uno, y unidos somos más fuertes. Y si la delincuencia se organiza, ¿por qué no los constructores de paz podemos organizarnos, ¿no? claro, Y claro que lo estamos haciendo, ahí vamos. Este gobierno ha sido difícil acercarnos a ellos, pero sin embargo, creo que las formas de acercarnos al poder legislativo, de presentar las iniciativas a los legisladores conscientes y sensibles de la importancia de legislar el tema de la paz, lo estamos logrando. Y ahí vamos en unidad. ujú. Oye, y bueno, ¿cuál es la conciencia? O sea, la conciencia que rige esta red. O sea, porque sí, claro, está llena de muchas cosas, muchas iniciativas, etcétera. Pero ¿cuál es la conciencia fundamental que rige? ¿Cuál es el hilo conductor para que todas las personas nos queramos acercar a esta red? Porque no en todas las redes es lo mismo, ¿no? El debate en las reuniones nacionales de CONAPAS México Sí. era si el lema, por ejemplo, de CONAPAS era eh, despertar conciencias. Y Ujú, todos debatíamos la importancia de despertar la conciencia. Cuando uno trabaja la paz interna, mm, definitivamente la conciencia se expande y ya no regresamos a lo que éramos antes. Y el debate fue muy maravilloso porque hablábamos de la importancia
de que ya estábamos despiertos, que ahora la importancia era elevar la conciencia. Y el hilo conductor que tú mencionas es que en Comnapaz México, los hombres y las mujeres que somos parte de esta red, que son encabezadas por líderes de sus propias organizaciones y mismas de Comnapaz, ese es el hilo conductor, que ya despertamos la conciencia, pero ahora queremos elevarla cada vez más. Por Ujú, eso estas iniciativas traen este enfoque de comprender y entender que estamos en otro momento político, jurídico, económico, donde ya las ideologías no caben. Las ideologías, tanto de un lado como otro, nos han hecho mucho daño a la sociedad. Tenemos que pensar en la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, de que Infonavit, por ejemplo, tenga una perspectiva de legislar para crear casas con el enfoque, con el medio ambiente, de cómo regenerar nuestra propia eh, o cuidar nuestra propia agua, por ejemplo. Conceptos que van más allá de una política cerrada en el tema de la vivienda, por ejemplo, que sí se construyen 500 casas muy pequeñas donde llegan a vivir hasta 3 familiares, donde en 15 años son focos rojos de violencia, ujú. donde la legislación, por ejemplo, en el tema de las cárceles, ahorita la gente ya no cabe en las cárceles. Son temas donde se han enfocado a crear universidades de violencia. Entonces, son enfoques que tenemos que crear políticas públicas más sensibles. Ujú. Y ese es el enfoque de la paz. Por eso la importancia de crear esta reforma integral. ¿A qué es lo que vamos? En ese sentido de despertar, regresando al tema, necesitamos despertar conciencia para que los propios legisladores, que muchos de ellos no tienen la experiencia y llegan a un poder legislativo, pues no saben ni qué legislar. Entonces tenemos que crear leyes a largo plazo donde veamos un México diferente, unido, integral, donde entendamos la importancia de cuidar nuestras aguas, nuestros lagos, nuestros bosques, y por supuesto el respeto a la vida humana, que eso es fundamental y prioritario, entre otras cosas más. O sea, te refieres justo a poner al centro a la persona, ¿no? A la condición humana por encima de las creencias, de las ideologías, es decir, esa es la idea, ¿no? Y es, efectivamente, creo que vienen otros tipos de políticas, creo que la Agenda 2030 también impulsa ese tipo de proyectos, y bueno, se trata de cuidar nuestras nuevas infancias, de entender que estamos viviendo una situación de violencia en todos los sentidos, visual, en general, y bueno, pues no podemos perdernos como país, como humanidad, y primer lugar, nos necesitamos, ¿verdad? En ese sentido que mencionas, adelante. Claro, sí, o sea, al final siempre todo parte de un trabajo interior profundo, ¿no? De relación humana, al final, ¿no? Que es algo que yo entiendo y que me gusta muchísimo de toda esta dinámica de Comnapaz. Ahora, ¿cómo hacerle? ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le han hecho para justamente crear esa conciencia en sectores que son muy difíciles como de abrir esta nueva conciencia? Porque estamos hablando que en la red no solamente son los que participamos, digamos, desde diferentes sectores, sino también es la otra parte, la parte externa, ¿no? La política, los gobiernos, el crimen organizado. O sea, la intención justamente es permear una cultura de paz hacia todos los lados. ¿Cómo se le hace? ¿Qué has visto con eso? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Y cuál es el horizonte también que se ve con todo este crecimiento de la red? Bueno, yo creo que el primer punto que vemos es la ignorancia. Es una ignorancia total en muchos temas. Yo creo que hemos perdido el, el asombro a la violencia, por supuesto, y al mismo tiempo nos tiene que pasar algo drástico para poder reaccionar, ¿no? Hasta que me secuestren un familiar es cuando yo reacciono, por ejemplo, ¿no? Sí. O cuando yo hablo de alguien de paz, pues en ese momento a lo mejor no quiere, pero después un comportamiento, una situación difícil, entonces dice, se acuerda de que hay una idea de paz y buscan otra vez a estas personas que trabajamos la construcción de paz, ¿no? Hace rato nos reuníamos con un diputado que hace 12 años pues, no entendía el tema, pero hoy ya lo entendió y hoy tiene otra responsabilidad en el gobierno, entonces dijo, no, ya comprendí, ya entendí. Entonces el tema es de educación, el tema es de despertar conciencia, y creo que tenemos una infraestructura en el país
en el tema de educación maravillosa, tenemos los recursos para poder hacerlo y tenemos que enfocarnos a los niños y a las niñas. Ahí es donde tiene que venir un despertar. A lo mejor los que ya estamos más grandes, pues tarde que temprano lo vamos a entender, pero tenemos que apostarle a las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones no nos acusen del dejar de hacer y dejar pasar. Ahí es donde tenemos que sembrar la semilla. Entonces, una de las tesis de Comnapaz que vamos a presentar es una reforma educativa centrada en los estudios de paz. Necesitamos las escuelas de paz. Necesitamos hablar de la educación no formal, la que se aprende también en la calle. Claro, O sea, también. hoy los jóvenes están en un debate entre seguir en la escuela o unirse a los grupos directivos, porque necesitan recurso económico. Entonces, habría que reflexionar todo lo que se está gastando el gobierno para entender que tenemos que rescatar, tenemos que capacitar y tenemos que ir por esos líderes de paz. Oye, hace rato me llamó la atención que dijeras que, que, bueno, igual es necesaria la justicia punitiva y que al mismo tiempo, bueno, es ir estableciendo una cultura de paz que vaya proponiendo otra forma de relación. ¿Por qué consideras que la justicia punitiva todavía pueda ser necesaria? Te lo pregunto porque hay constructores de paz que también me han hablado más, pues, de reforzar la justicia restaurativa o la justicia transicional, ¿no? Con otros tipos de mecanismos, precisamente porque las personas que llegan que están en las cárceles y se les aplica una, eh, digamos, como una sentencia punitiva, pues salen con mucho mayor resistencia y con más violencia. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿En qué Bueno, sentido? tiene que haber un equilibrio en el ejercicio del poder. Ajá. Y el tema de crear justicia o de crear estrategias de corte punitivo, Ujú. pues claro que son necesarias, pero no le puedes crear, no le puedes inyectar todo tu recurso a una estrategia de corte punitivo porque el fuego no apaga el fuego. Mm. Ya lo vimos en esos 3 sexenios pasados, no lo lograron. Entonces tenemos que hacer un equilibrio sin dejar a un lado en las estrategias de corte punitivo, por supuesto, el tema de judicial, todos estos temas del proceso de cómo sacar a la policía también a los lugares de mayor violencia. Claro que necesitamos el cuerpo policíaco, claro que necesitamos la Fuerza Nacional, por supuesto, porque hay zonas donde realmente si no entra la Guardia Nacional, pues no puede haber paz, sería imposible. Pero sí, es importante hacer entender al gobierno que tenemos que inyectarle ese presupuesto a la paz positiva. Por eso la importancia de crear una comisión de paz a nivel nacional, la importancia de crear institutos de investigación de paz. Un instituto de investigación de paz te va a medir si realmente estás aplicando una política pública de paz. Necesitamos coordinación entre universidades, empresarios, sociedad civil y gobierno. La importancia de que todas las secretarías de Estado tengan un proyecto de paz, pero no nomás por encimita por cubrir un plan nacional de desarrollo, Claro. sino que realmente que esté supervisado y que se esté llevando a cabo y se aterrice la cultura de paz. Si no, de lo contrario, sigue siendo una utopía. Necesitamos que las comunidades de más violencia, crearlas en comunidades de desarrollo y paz. Mm. Programas, por ejemplo, como las escuelas del perdón y la reconciliación. Por ejemplo. Necesitamos que la sociedad se reconcilie. Las sociedades están fragmentadas en muchos sentidos. Viven con miedo. Es importante cultivar la paz en ese sentido. ¿Por qué tengo que pelear con el vecino? ¿Por qué tengo que pelear con mi propio familiar? Por eso la importancia de la reconciliación, de utilizar el lenguaje de la paz, buscando esta unidad. Si nosotros logramos comunidades, transformarlas en paz positiva, en el sentido de crear programas de desarrollo económico, cómo se puedan involucrar a las empresas para apoyar a estas sociedades, estas comunidades, entonces vamos a empezar a generar un desarrollo a favor de la paz desde construir la paz en el individuo, con estos proyectos tan interesantes, de cómo a un niño enseñarle mediación de conflicto a temprana edad para que ese niño a largo plazo no se convierta en algo violento, sino que entienda que el conflicto es algo, una oportunidad de cambio y entienda que ese niño va a ser un mediador nato en su familia, en su hogar, en la sociedad. Esos conceptos, trabajarlos en las comunidades, son fundamentales. Por eso aspiramos a crear una ley federal que nos ayude a coordinar y aterrizar, una comisión que coordine
reformas constitucionales para adherir al artículo tercero constitucional a la cultura de paz, que ya se logró, que somos pioneros con la paz en esta reforma histórica, pero también necesitamos reformar el artículo cuarto, donde habla del derecho humano a la paz. Esa es la importancia de crear un andamiaje, una estructura para que México tenga una paz positiva permanente en todos los sentidos. Claro. Entonces, yo creo que en enfocarnos a nuestra gente, a nuestras comunidades, que se une el ejército, hace rato mencionaba esta ley tan importante, crear el servicio a la paz, creo que sería de gran trascendencia entender que México tiene que entrar a un proceso de paz, y ese es el proceso de paz que está proponiendo con la paz México, de sensibilizar a los legisladores, a los políticos, porque ellos se van cada 3 años, cada 6 años, y la cosa sigue igual. Claro. Ya lo demostré con este recurso, que son 1.800.000.000.000 de pesos. ¿Sabes lo que es eso, Adela? Imagínate si lo aplicamos en tema de paz, No, pues sí, pues va a haber sí. un cambio inmediatamente, ¿verdad? Sí, justamente. Y sí, lo que implica es justamente cambiar todo el discurso, toda la narrativa de, pues de toda la cultura, ¿no? Porque vivimos en un país y en un planeta, digamos, un poco al revés, ¿no? Digamos, como en esta idea de que las jerarquías pueden existir, de este es mi punto de vista, pero por el respeto, no por el miedo, o que, es decir, otras nuevas formas de relación humana donde no se excluyan a las personas, sino más bien se incluyan las personas precisamente por sus diferencias y no por sus, o sea, yo siento que estamos como al revés, ¿no? Entonces, plantear una reforma para una cultura de paz y una nueva educación para la cultura de paz, pues es todo un reto, ¿no? Es todo un Sí, reto porque es realmente modificar toda la estructura, o sea, irte hasta las causas más recónditas que han promovido estas relaciones que terminan siendo bien violentas, ¿no? sí. Y el tema de la educación emocional. Cuando somos adultos es cuando ya vamos al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Entonces, la educación emocional tiene que ser en los primeros inicios de la educación en el país. Tenemos que fortalecer al ciudadano emocionalmente bien. Claro. Tiene que estar en armonía con ellos. Por supuesto que es soñador, por supuesto que es un reto enorme, pero se puede. Porque